Hola a todos, bienvenidos. Tengo el gusto de estar con alguien que quiero mucho, nuestra querida Patti Valdés, a quien agradezco de manera muy especial que nos conceda esta entrevista porque lo que van a escuchar hoy es una experiencia compartida, una experiencia linda, fuerte, especial. Por otro lado, agradezco a Dalia Solís, que nos está haciendo favor de dar una interpretación para las personas que puedan escuchar, que no puedan escucharnos, que puedan verlo. Hola, Pati. Hola, mi Cristi. En primer lugar, te agradezco de infinito que me des la oportunidad y bueno, buenas tardes a todos, la oportunidad de platicar un poquito contigo acerca de lo que de alguna manera hemos vivido juntas. Muchísimas gracias. Esto va a ser una plática entre tú y yo, pero la vamos a compartir y Dalia la va a soplar. Eh, a mí me gustaría empezar, Pati, pidiéndote que me digas quién es Raquel y que brevemente me la describas. Raquel es mi hermana mayor y es una mariposa. Raquel es una mujer sensible que nació con una parálisis cerebral severa que la atrapó un poco en su cuerpo, pero que le permitió desarrollar una serie de sensibilidades fuera de serie. Raquel, por su problema de nacimiento, nunca pudo caminar, nunca pudo hablar bien, digamos bien, es decir, como lo estamos haciendo nosotros, pero se pudo comunicar siempre a través de la sonrisa, a través del mágico encanto del brillo de las miradas, a través de gestos, a través de señas. Y sí decía algunas palabras, ¿no? Como papá, mamá, agua, nene, frío, ¿sí? Y tenía la posibilidad de mover uno de sus brazos de manera bastante hábil, lo que le permitía hasta hacer señas que podían denotar muy claramente cuando estaba molesta y quería hacerlo sentir a quien lo molestaba. Raquel era una mujer alegre, muy alegre, coqueta, que le encantaba disfrutar la vida y que gracias a Dios por el cariño y la apertura que mis padres siempre nos inculcaron para tratarla, logramos que pudiera vivir dentro de sus limitaciones y las nuestras como familia una vida bastante linda y muy normal, de principio. ¿Cuántos años tenía el pronóstico de vida Raquel? Tenía una expectativa de vida de 5 años y vivió más de 50, rodeada de puritito amor. Pati, ¿qué tenía Raquel o qué no tenía Raquel que tú sí tuvieras o que no tuvieras? Te lo voy a contestar con una historia, que no, bueno, no una historia, una anécdota, que fue muy fuerte para mí y para ella. Cuando yo fui invitada a mi primer baile de 15 años de alguna amiga mía, prima o no sé qué, pues me pasé todo el día, evidentemente previamente pues conseguí el vestido y todo lo que... Pero todo ese día me la pasé arreglándome, me enfrente de ella,
mm, me pude pintar a lo mejor por primera vez las pestañas y los labios, no sé, me arreglaba para mi fiesta, mi primera fiesta de 15 años. Y cuando terminé después de varias horas de estarlo haciendo, volteé y le dije, Raquel, ¿cómo me veo? Se me quedó viendo y echó un grito terrible y empezó a llorar. Esa era la manera que tenía Raquel de, de sacar su sentimiento. Y lloró, y cuando Raquel lloraba, lloraba por días, podría llorar por días, con un sentimiento enorme. Entonces, cuando volteé le dije, ¡ay! Y lo que yo pensé, sigo pensando, es, lo que me dijo Raquel es, ¿por qué tú sí y yo no? Entonces, con eso trato de contestarte tu pregunta. ¿Qué tenía Raquel? ¿Qué no tenía Raquel que tenía yo? Simple y sencillamente movimiento. Nada más movimiento. Porque todo lo demás lo tenía. Era igual de coqueta que yo, se hubiera vestido igual que yo, hubiera encontrado el mismo vestidito, o mejor todavía, porque era sin duda alguna la más alta de las mujeres, sin duda alguna hubiera sido también la más guapa de todas, somos 3 mujeres, ¿no? Pero todo lo demás que yo tenía de ilusión, de alegría, de deseo de disfrutar la vida, de irme a mi primera fiesta, todo lo que tenía yo de corazón, de sentimiento, lo tenía ella con creces. Porque una persona, ahora lo entiendo, ahora que yo estoy desde hace 17 años con una discapacidad, ahora puedo entender cómo uno desarrolla otro tipo de sensibilidades que antes no tenía. Cuando tú no te puedes mover, entonces aprendes a escuchar. Cuando yo puedo estar ahorita, por ejemplo, con los ojos cerrados y estar viendo lo que está verídico, estar viendo sin ver lo que está sucediendo a mi alrededor, porque estoy viendo que si mi enfermera está dando la vuelta, la estoy escuchando, la estoy percibiendo. Imaginemos a Raquel que de nacimiento nunca pudo caminar ni valerse por sí misma. Entonces, se desarrollan sensibilidades extraordinarias, como el que no puede ver o como el que no puede hablar o oír. No, olvídense. Tenemos cada quien en nuestro problema digamos, de discapacidad, otra serie de capacidades totalmente distintas y extraordinariamente sensibles. ¿Qué pasó, Patti, cuando Raquel enfermó, que la tuvieron que internar y operar en varias ocasiones cuando tuvo la oclusión intestinal? Me gustaría que brevemente me dijeras qué sucedió y por qué acabó en el hospital y cómo fue su experiencia para ingresar a Raquel. Bueno, por la falta de movilidad de Raquel, era muy fácil que sus intestinos no trabajaran bien, ¿no? Entonces tuvo una oclusión intestinal y eso severa que le empezó a causar muchas molestias y un intensísimo dolor, y entonces tuvo que entrar de emergencia a una institución privada para su atención. Y se le practicó 2 operaciones de intestino, de las cuales salió, pero la verdad ya la recuperación de una operación de oclusión intestinal tiene su buena evolución en la medida en que tú empiezas a caminar y que empiezas poco a poco a caminar para que el intestino empiece poco a poco a funcionar y te empiecen poco a poco a dar alimentos, ¿no? Y empieza a funcionar. Nada más que el problema es que Raquel no podía caminar. Entonces su recuperación fue que cada uno de los que podían hacerlo, mis hermanos, la cargaban como siempre y caminaban con ella, tratando de llevarla
físicamente, así como lo estoy haciendo, para lograr que su intestino caminara. Entonces, bueno, no fue sencillo, se empezó a complicar y realmente ella estaba padeciendo momentos de mucho dolor. Entonces, con quien nos tocó de los hermanos estar, bueno, para mí un poco más difícil, ¿verdad? Porque yo ya andaba en silla de ruedas, pero para los demás y mi papá, ella estaba expresando su dolor, la conocemos perfectamente bien, y de alguna manera nos estaba pidiendo ya no más, ¿no? Entonces, los médicos trataron, quisieron de convencernos de alguna manera más, de que se le hiciera otra operación para quitarle la parte más allá de intestinos que tenía y hacerle solamente un conducto directo de boca, el pedacito que cae intestino y directamente ano, para alargarle un poquito más la vida. ¿Con qué finalidad? Pues nadie lo entendíamos, porque ella misma había dicho ya no más, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que esto fue en una madrugada, le había tocado a uno de mis hermanos estar ahí, me llamó por teléfono, lo hablé con mi papá tomó la decisión, no era sencillo, pero sobre todo nosotros siempre respetamos, Raquel tenía voluntad propia, aunque tuviera una parálisis severa, Raquel podía decidir lo que quería de su vida y no, lo que le gustaba y no, quién le caía bien y quién no, ¿sí? Entonces ella dijo, ya no más. Y recuerdo que Mónica, mi hermana, que vivía en Miami, llegó y estuvo con ella sus últimas horas. Y ahí fue todavía más notable porque Mónica, cuando llegó para verla, la sacaron de la sala de preparación para cirugía, cuando mi papá ya había dicho que no autorizaba la cirugía. Entonces, Mónica dijo, pero ¿por qué está aquí? Es que estamos esperándola que usted autorice. Pero ¿cómo me va a autorizar si mi papá ya dijo que no, si mis hermanos ya dijeron que no? No la van a operar, ¿no? Y ella misma ya dijo que no. Entonces, por favor, pero es que ustedes saben lo que están viendo, sí, perfectamente bien entendemos lo que estamos diciendo. Ella ya, lo que estamos diciendo es que mi hermana va a descansar en paz como ella quiere hacerlo. Y entonces finalmente respetaron la voluntad y Raquel duró unas horas más, ¿no? Y tan, tan. Esa fue la historia. Gracias, Pati, por... Y quiero preguntarte algo. Yo recuerdo que alguna vez tú me contaste las dificultades que tuvieron más allá de esta última cuando Raquel se interna en el hospital, ¿no? ¿Cómo era el trato de los doctores? ¿Qué dificultades reales se encontraron? Es muy difícil, a las enfermeras tienen su encomienda, ¿no? Pero ninguno tiene la sensibilidad de tratar a una persona, en el caso que estamos hablando, como Raquel. Entonces, y me pasa a mí también, ¿eh? Desde que entras tú al hospital, y lo digo con todo respeto para las enfermeras y los doctores, porque tengo que reconocer también que, tienen, que cuando menos a mí y en su momento, en otros momentos, a toda la familia y a Raquel le han ayudado mucho. Pero es increíble que llegue un doctor o una enfermera con Raquel así. Raquel, una voz como si Raquel no escuchara o no entendiera. Soy la enfermera, Elia, y hoy me toca estar con usted. Eh, ¿Cómo está mi reinita preciosa? Raquel las oía y empezaba, perdón, pero tenía la posibilidad,
de hacer una seña con su mano suficientemente clara como para mandar al diablo a cualquier gente. Y si una gente no le caía bien, le escupía y empezaba así a hacer cosas y demostraba su enojo y verdaderamente, o sea, no le quedaba ninguna duda a quien estaba cerca de ella que no le estaba gustando lo que estaban diciendo, aunque no pudiera hablar. O que suero, ¿no? Y tenía mucho dolor y sí tenía movimiento, entonces se quitaba el suero, se quitaba el oxígeno y entonces la amarraron en el hospital para que no se quitara y cuando llegó Mónica y vio el amarrado, a ver, pero ¿por qué tienen amarrada a mi hermana? No es que se va a quitar, no, a ver, mi hermana no tiene por qué amarrarla, ¿no? Entonces, ese es el tipo de atención que la gente, y lo entiendo, no es sencillo, no es sencillo poder comunicarte con una persona que no puede hablar muy bien, pero falta mucha sensibilidad y mucha preparación y sería como que el principio básico en la atención en un hospital por parte precisamente del personal médico, ¿no? Este, ¿Qué más te podría decir? Bueno, yo A ver, creo que yo quisiera que me dijeras algo un poquito diferente. ¿Qué te enseñó Raquel que te hubiera servido en tu propia discapacidad? ¿qué me enseñó Raquel que me pudiera servir en mi propia discapacidad? A ser libre, a vivir con alegría, a vivir con amor, a tener esperanza, a disfrutar la vida intensamente, a llorar cuando es necesario, como dice Serrat, ¿no? Y cuando toca llorar, es mejor hacerlo frente al mar. Pero bueno, si no podemos ir al mar, a expresarse al máximo, a expresar los sentimientos al máximo. Mira, cuando murió mi abuelo, Raquel estaba en el lado contrario de la casa de mis abuelos, de la habitación en donde mi abuelo estaba muriendo. Ningún acceso, ni escuchaba ni nada. Raquel empezó a llorar. Se desarrollan sensibilidades muy grandes. Y yo recuerdo a la distancia cuando Raquel enfermó y que estuvo tanto tiempo en el hospital. Yo recuerdo que tú ibas todos los días y pasabas la mayor parte del tiempo ahí como tus hermanos y efectivamente yo sabía que ellos la habían cargado para ayudarla a que su intestino funcionara y tu papá y todos se volcaron. Yo en lo personal me pregunté por qué, siendo Raquel tan querida, pero al mismo tiempo su vida tan difícil y tan complicada para ustedes, ¿por qué hacían tanto la lucha? ¿Por qué dejaron cuerpo y alma? Porque me consta para que Raquel se salvara y para que volviera a la vida. ¿Por qué? Ay, porque es nuestra hermana queridísima. Porque era la hija de nuestros padres, porque un humano extraordinario y lleno de felicidad se va. Porque si tú te detienes en la calle a ayudar a cualquier persona, ¿cómo no lo vas a hacer con alguien que es tu propia hermana, tu propia sangre y que además le reconoces ser un ser extraordinario? Por supuesto. Es decir, ¿por qué dejar morir a una persona o no darle la atención que requiere en un momento complicado de su salud?
independientemente de su discapacidad, ¿por qué no dárselo al máximo, hasta el último de tus esfuerzos? Y yo creo que en el fondo también para poder decir, lo digo por mí, yo hice todo lo que estaba en mis manos para que Raquel pudiera seguir viviendo el tiempo que Dios se lo permitiera, mientras ella lo quisiera, con su mejor calidad de vida. Esa sería mi respuesta, mi Cristi. Efectivamente, yo soy testigo de que eso así fue. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo veías su discapacidad? Pues solamente como algo que no le permitía moverse, pararse, caminar, hablar normalmente como para poderse comunicar un poquito más todavía, ¿no? Pero mira, ¿cómo la ve? La verdad es que además lo vivimos con muchísima alegría y con mucho cariño. Por ejemplo, te voy a decir una imagen que tengo. Raquel pudo durante mucho tiempo, en toda su vida, estar sentada en una silla de ruedas. Y mis papás le mandaron poner una paleta atorada en su silla de ruedas. Y ahí Raquel podía pintar con la mano que podía, tenía incluso mayor pinza de la que yo tengo ahorita, ¿eh? Podía agarrar una pluma o un plumón y rayar, ¿no? Podía pintar, le encantaba planchar, entonces le daban una planchita chiquita y con su planchita ella hacía que estaba planchando. Podías ponerle una bandeja con agua y entonces ella se dedicaba a lavar ropa, que si le pedías que lavara la ropa interior o los calcetines, te decía que no, porque olían muy mal, ¿no? O sea, y, y, y realmente, mira, íbamos al mar cada año. Este, el tiempo que yo viví en Washington fue 2 veces a verme, en verano y en invierno. Y en invierno, con un vestido especial que le hacían mis papás, ¿verdad? Estaba totalmente protegida en su silla de ruedas y fue al completito el mall y a todos los museos que había y a todo donde podíamos llevarla, en invierno y en verano igual. Y se metía al mar y, y podía salir a donde fuera. Entonces, ¿cómo veo la discapacidad de Raquel? Pues sí, con una falta de movimiento nada más, pero nada más, ¿eh? ¿Y cómo ves cómo piensas que las personas ven tu discapacidad? Este, luego pienso en mis enfermeras, a ver cómo me estarían viendo. Mira, yo creo que no es sencillo porque me falta movimiento, ¿no? Y necesito ayuda para vestirme, para pintarme, para lavarme los dientes, para rascarme, o sea, hasta aquí llego, pero si la rascada es un poquito más para atrás, ya no llegué, ¿sí? Para mi atención personal. Pero, bendito sea Dios, la cabeza está perfecta. Entonces, no es fácil cuando una enfermera llega a trabajar conmigo, porque de por sí pues siempre he tenido muy bien plantado mi carácter, ¿verdad? Y siempre me ha gustado hacer las cosas como a mí me gustan y me gusta estar bien peinadita y bien vestidita y bien combinada y entonces si me hacen la rayita mal pues no me gustó, ¿no? Y entonces hay que regresar. Entonces, no es lo mismo trabajar con una persona de la tercera edad como soy yo, con mis 63 años, que no tuviera la claridad de mente para tomar sus decisiones que conmigo. Entonces, ¿cómo creo que me ven los demás? Pues yo creo que
como una señora con un carácter fuerte, que le gusta hacer exactamente lo que quiere y como le gusta que lo hagan. Y, y espero que me vean con mucho cariño, ¿verdad? Porque trato. Y yo se los digo desde el principio, ¿eh? Cuando la gente llega a trabajar conmigo, les digo, a ver, aquí no vienen a cuidar a un señor como fue mi papá en sus últimos tiempos, ¿no? Que era una delicia estar con mi papá, porque mi papá tenía un carácter bellísimo, ¿no? Bellísimo, y sus últimos días fueron extraordinariamente hermosos, ¿no? Porque además él pudo sacar toda la parte sentimental que a lo mejor en otro momento no podía haber sacado. Tú le decías normalmente a mi papá, papi, te quiero mucho, y te decía, ah, sí, qué bueno, sí, está bien, ¿no? Es decir, difícilmente te podía decir, yo también te quiero mucho. Claro, nos lo demostró de 20,000 maneras, ¿no? Al final era todo el día y que las quiero mucho, les agradezco mucho, porque bueno, al final de la vida de mi papá, Mónica y yo tuvimos la fortuna de pasar sus últimos meses con él de tiempo completo. Y bueno, con el apoyo y la visita de mis hermanos también, sin duda alguna, de todos ellos, cual las dos hermanas vivir los últimos, pudimos sentir eso, ¿no? Que le decía, mi papá estaba en una misma habitación, había una cama en donde estaba mi papá y yo en mi cama de hospital enfrente de él. Incluso el primer mes compartí su cama con él, ¿no? Hasta que dije, no, a ver, me traigo aquí mi cama de hospital enfrente. Y entonces le decía, papito, te quiero mucho. Y me decía, no te oigo. ¿Cómo que no me oigas? Papi, te quiero, no te oigo. Bueno, en fin, pero realmente fue al final muy expresivo de sus sentimientos, de sus quereres, y fue una fortuna poderlo disfrutar. La verdad es que tú te debes estar preguntando, como las personas del otro lado también se estarán preguntando, ¿por qué la entrevista se ha llevado de esta manera? De lo que estamos hablando es de un tema muy especial, dignidad humana. Estoy hablando de la persona, pero no estoy hablando en teoría. Tú eres el ejemplo claro de lo que es no solo respetar la dignidad de tu hermana y a la persona que fue tu hermana, sino de reconocerla y sobre todo de amarla. Y yo creo que la pandemia, que es el tema que aquí nos trae, nos ha evidenciado que lo que está ausente en la vida de muchos y en la vida del mundo es el otro, la conciencia de que del otro lado hay una persona que vive, una persona que siente, una persona que sufre y que sonríe, una persona que es capaz de salir del capullo y de vivir su propia vida de acuerdo a las circunstancias, pero que las circunstancias de Raquel no te hicieron olvidar que tenías una hermana. Creo que sobran las palabras, no tengo nada más que decir, solamente traté de ser facilitadora de una historia que yo conozco, que yo viví y que para mí ha sido ejemplo de vida, Patti. Antes de terminar, quiero darte la oportunidad de que nos digas lo que tú quieras. Mira, tomo propias palabras y antes me quisiera decir que no solo fue una defensa personal de la dignidad humana de mi hermana en su momento, de mi madre en su momento, de mi padre, ¿sí? Sino toda la familia, ¿sí? Es algo que nuestros padres nos inculcaron a nosotros y que nos permitieron ayudarla. Retomando, en tiempos de pandemia, efectivamente, yo creo que lo más importante es poder tener la conciencia de que el otro está enfrente. Y como yo les decía, el hecho de que alguien no tenga una discapacidad
en su persona o en su familia, no quiere decir que en cualquier momentito la tenga. Y hay que poder lograr inculcar en los niños, en el seno de la familia, en donde es la educación básica, una cultura de conciencia de la atención del otro. Y fíjate que te diría una cosa, no solamente con discapacidad, no Sí, solamente con discapacidad, de ¿no? acuerdo. Desde luego, aún más con una persona con discapacidad, ¿no? Y que podamos enseñarle a todo mundo cómo aprender a vivir de acuerdo a sus circunstancias. Y vivir con alegría, con esperanza, con entusiasmo. Y vivir con amor. Yo creo que a todos nos falta y la pandemia nos está dando la oportunidad de sentir lo que con una vida tan agitada, con tantas responsabilidades, con tantas preocupaciones, no pudimos sentir, y es cómo poder convivir con el otro, con amor, con luz, ¿sí? Con solidaridad y, y lograr cada uno de nosotros llegar a ser ejemplo de vida. Si a mí me preguntaras, Patti, si tuvieras en este momento la oportunidad de cambiar tu vida, ¿lo harías? Te diría, de ninguna manera, de ninguna manera. Con todo lo que he vivido, con el accidente mismo, con todo lo que me representa tener la, las capacidades distintas, con todo lo que representa para mí haber perdido la posibilidad de disfrutar de las cosas que son mis grandes pasiones, como es bailar, como es el mar, nadar en el mar, como es eh, poder abrazar al otro. O sea, cualquiera que me haya conocido de antes, recordará que yo soy una mujer que camino erguida, de paso firme, que la mayor parte de la expresión de mis sentimientos era de forma corporal, que podía dar un abrazo sentido, que podía dar un piojito delicioso, que podía dar una caricia, que podía dar un beso, que me encantaba bailar, ¿no? Que caminaba como loca, que era a veces medio activa, medio hiperactiva, ¿sí? Y perder todo eso de un momento a otro no es sencillo, ¿eh? No es para nada sencillo. Pero ahora lo veo después de tiempo, ¿no? Es una maravilla y una bendición, y te lo vuelvo a agradecer, Cristi, que me hayas permitido a este momento de mi vida poder hacer lo que estoy haciendo. Porque si yo soy una mujer que de alguna manera tuvo una herida en su espíritu, en su corazón, en su alma, por haber perdido todas esas cosas y mucho más que se pierden con esto, no es nada para todo lo que gané, y aprovechando, digamos, y con fundamento en lo que en mi casa, mis papás, y con la experiencia de Raquel y otro de mis hermanos que también tuvo discapacidad, pudimos comprender, pudimos entender, pudimos disfrutar, pudimos dar. Porque si uno ahora, después de esa experiencia, puede ayudar a cualquier otro que me esté viendo y que pueda estar viviendo un momento difícil, será la mejor alegría que yo pueda tener en este momento. Que yo pudiera, con mi historia, poder transmitirle a quien esté pasando un momento difícil,
que nunca, por más difícil que parezca el momento, siempre hay una forma de salir adelante. Y bueno, que se pueda comprender, y perdón que lo diga, porque a lo mejor de lo más valioso de mi experiencia personal o de las cosas más valiosas es que logré un acercamiento verdaderamente con Dios. Que la gente pueda entender que Dios está junto a nosotros, a nuestra derecha, en todo momento, aunque no lo podamos sentir, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos comprender por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Siempre va a haber una razón, un motivo más adelante que nos podrá hacer entender qué es lo que tenemos reservado para dar, para compartir, para ayudar al de enfrente, con amor, con verdadero amor, y que al de enfrente le sirva para poder seguir adelante y que podamos realmente mover conciencia. Te repito, con capacidad o con discapacidad, porque con todo respeto lo digo, yo puedo ver a muchas personas enfrente, junto a mí, que tienen mayores limitaciones que las que yo tengo en este momento o las que pudo haber tenido Raquel, mi hermana, pero por mucho, ¿eh? Y ojalá y cada quien pueda entenderlo y tratar de conocerse a sí mismo y tener la oportunidad de poder demostrar sentimientos y sensibilidad para el que tenga enfrente. Te diría eso. Pues debo decir al auditorio que esta entrevista no fue platicada de antemano, los temas los desconocía Patti, es totalmente espontáneo. Lo hice con toda la intención para que ella hablara desde el fondo de su corazón y nos compartiera una historia que yo conozco de hace muchos años. Patti, te agradezco con todo el alma que nos compartas esto porque sé el valor que tiene. Yo viví tu accidente, yo viví las peripecias de tu casa, me consta tu cara frente a Raquel y es ese momento donde yo entendí que se necesitaba sensibilidad para poder aprender lo que yo no sabía, que en realidad entre discapacidad y capacidad no hay diferencia. Patti, gracias de todo corazón por haber compartido la vida conmigo, por haber compartido esto que sé que para ti es muy íntimo. Gracias por compartirlo para todos y espero que no sea la última vez porque creo que tienes muchísimo que darnos. Dalia, muchas gracias a ti también por ayudarnos a que esta voz se levante más fuerte y que Dios las bendiga a las dos. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Ale, gracias, Cristi. Buenas tardes.